Bueno, nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Guido Gómez Mazara. Él es dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Tiene encargado como la coordinación de la campaña en el Cibao Central. Buenos días, doctor. Qué placer que nos acompañe hoy. Buenos días, un placer. Bienvenido. Verlos delgados, jóvenes. Bueno, buenos días. Eso que usted me ve con buenos ojos. Usted me tiene cariño. Usted me vio nacer. Es mentira, pero es verdad. Bueno, pero tú también estás chiquito donde nació. Sí. Doctor, nos comentaba que el reto que le han colocado es coordinar la campaña del PRM en el Cibao Central. ¿Qué provincias incluye? Y díganos cuál es la situación electoral en esas demarcaciones. Ok, con gusto. Desde noviembre, la dirección de la campaña, el presidente, nos reunimos y decidimos el Cibao Central. Eso es Moca, Salcedo, Cotuí, Bonao y La Vega. Eso representa el 20% del voto nacional. Son provincias con características... ¿Y Santiago? No, okay. No. Santiago está aparte. Santiago está aparte. Como el Nordeste también está aparte. Bueno, yo no tenía posibilidad de tener 14 provincias, eso era antes, con 5 es bastante. Lo primero fue que casi estoy hablando con la I. Es el primer ejercicio de aprendizaje que hice allá. ¿Hizo aguilucho? Sí. No, hasta ahí no. Hasta ahí no. Pero en definitiva lo que nosotros hicimos fue generar primero el nivel de armonía indispensable. Todo el mundo sabe que el proceso de elección de las candidaturas generó algún tipo de reacciones. Fuimos en un rol de psiquiatría política, hablar con los compañeros, nos articulamos bien. Y yo debo anotar como un elemento distintivo es que no obstante resultados electorales favorables, ya estábamos en La Vega, por ejemplo, con el comando de campaña, nosotros hicimos un cruce y en las 5 provincias nuestras, cuando calculamos 32% de las personas que aparecen en el padrón del partido, no fueron a las elecciones municipales. Nosotros nos hemos dedicado en este tramo de la campaña, ya que estamos en una cuenta regresiva, a estimular e incentivar que esos compañeros asistan. Ahora, hay peculiaridades, porque en la estructuración de la campaña, si bien es cierto, todos priorizamos el interés de lo presidencial, los senadores están en su senaduría, los diputados están en sus diputaciones. Claro. Y sobre esa base hemos recibido la presencia del candidato presidencial y presidente de la República en cada una de las demarcaciones, siempre y cuando la lógica de las encuestas cree conciencia en los compañeros de que simpatía no son votos. Es decir, hay una parte de nosotros que podría estar muy entusiasmada sobre la base de que estamos bien en las encuestas, pero el trabajo fundamental es desplazar a esa gente a los centros de votación. Aunque el domingo tenemos la última caravana, muchos dirigentes nacionales somos responsables, me toca por ejemplo Bonao, la concentración específica de nosotros es el trabajo electoral, sacar a las personas a los centros de votación, elegir los delegados, no generar ningún tipo de reacciones, inclusive ser humildes, hay que ser intenso en el combate, pero no generar ningún tipo de reacción. A mí me preocupó en el caso que es una demarcación que me corresponde. Ustedes recuerdan que en Sánchez Ramírez, el día de la elección municipal hubo un incidente lamentable, 4 personas heridas, y lo que le estamos diciendo a los compañeros que cada quien vaya a defender su voto, sin agredir a nadie, sin insultar a nadie, y que hagamos la tarea. En eso estamos fundamentalmente. En esa última parte, supongo que está al tanto de lo que planteó el expresidente de la República, Danilo Medina, de que a los delegados que destruyan carpas y ven carpas, ustedes están previendo que no existan esas carpas, que no se coloquen en situaciones que sean provocadoras de esos posibles incidentes. Mira, Oscar, yo creo que es pertinente que la gente entienda que las carpas no pueden existir porque hay una resolución de la Junta Central Electoral que las impide, que fue el resultado de un reclamo que hizo el sector opositor sobre un criterio. Las carpas siempre han existido. Y yo le he dicho a los compañeros que si era una fuente de conflicto, no había que insistir en eso, que por el contrario. Ahora, nosotros tenemos toda una estructura electoral. Por ejemplo, mis demarcaciones implican 19 municipios y 37 distritos municipales. Y eso representa que en cada punto tenemos que hilvanar un mecanismo de carácter electoral. Lo traduzco en términos prácticos. Por ejemplo, en Las Sabinas, antes de tú llegar a Tireo, está en Las Sabinas, es un distrito municipal. Nosotros ganamos lo municipal, sí, pero el 60% de las personas hay que desplazarlo en motores. Yo quiero que ustedes se ubiquen. Si tú te paras, por ejemplo, en un distrito municipal que se llama Hernando Alonso, que queda en Sánchez Ramírez, la mayor cantidad de electores hay que buscarlo en motores. O sea, eso es una dinámica. Eso es en Cotuí. Provincia de Sánchez Ramírez. Pero si tú te paras, por ejemplo, en Juan Adrián, que es cercano, en Bonao, tú te darás cuenta que hay gente que vota en el centro, pero hay que ir a las lomas a buscar a la persona. Eso es todo un aparataje que nos va a tomar
mucho tiempo porque en gran medida, debo decir que no es un acto de indiscreción, nosotros tenemos un mecanismo que cada hora nos va diciendo lo que es la lógica de concurrencia. Nosotros tenemos un padrón y sabemos dónde vota cada quien, entonces por todas las horas nos van diciendo cómo van los electores llegando, fundamentalmente la gente de nosotros. Sí, sí, sí. Entonces todo un aparataje ahí que producto de los mecanismos, quiero reconocer a todas las personas dentro del partido que en materia electoral y tecnológica nos han puesto en el siglo XXI. Antes la política se hacía muy primitiva, pero ahora no. Ahora yo sé, por ejemplo, a las 9 de la mañana quién votó en el distrito municipal X a las 9 de la mañana y son las 10 no votados, porque hay toda una logística tecnológica y estamos trabajando en esa dirección. Bueno, en cuanto a las provincias que te tocan, te coloco dos puntualmente. Una, el caso de Salcedo. Como en Salcedo hubo una disputa bastante prolongada, sí, y hubo una candidatura que se opusieron, ¿cómo se ha logrado articular la unidad partidaria? ¿Hasta qué punto se ha salvado eso y está compitiendo de forma correcta la amiga Mecho? Y segundo, me llamó la atención hoy la encuesta Status Quo del medio Panorama del amigo Miguel Medina, que me colocó en la encuesta a Euclides Sánchez en puntero en La Vega. Yo decía temprano que me llamaba la atención, incluso porque La Vega conozco que el presidente Abinader está muy bien, y el mejor reflejo fue cómo se religió Kelvin Cruz, que creo que fue el más votado, y si no estuvo ahí entre los dos, tres primeros. 80. Eso es correcto. 80. Entonces me llamó la atención que el partido tan fuerte esté, por lo menos según esta encuesta, compitiendo o adelante incluso Euclides Sánchez. En la provincia de Hermanas Mirabal, yo debo felicitar porque hubo un ejercicio de racionalidad entre las partes. El proceso interno fue una competencia entre Freddy Fernández y Mecho, y la compañera Mecho fue seleccionada candidata. Esa es mi demarcación también. Ahí no habrá grandes problemas. Nosotros tuvimos un acierto porque la figura fundamental del PLD históricamente allá, Luis René, vino con nosotros. Luis René fue 2 veces diputado, 2 veces senador y ha sido de gran ayuda. Yo doy como dato que la última vez que nosotros ganamos la senaduría fue en el año 2002 en la provincia de Hermanas Mirabal, con Alejandro Cruz de candidato, una persona, Alejandro Cruz Santos, así se llama, una persona muy efectiva. Entonces, solo perdimos de municipio Tenares, más por un conflicto interno. Pero hay una compactación, Mecho, con la gracia de Dios, y el voto va a ser la senadora, va a ser la primera senadora allá. Ella es una mujer con mucha destreza, muchas capacidades. Mecho siempre fue de nosotros. Lo que pasa es que producto de las confrontaciones internas ella se fue a una alianza, ganó por 2 periodos consecutivos la alcaldía y ha hecho un desempeño efectivísimo. Por ejemplo, en el casco urbano, nosotros ganamos con 70% ahora en las municipales. Nosotros nos va a ir muy bien. Y usted tiene la ventaja que los conflictos políticos no son personales. No, de acuerdo para los temas de la provincia, y además, todo el mundo, además hay muchas colindancias familiares entre todos ellos. En el caso de Luis René, por ejemplo, Luis René, sin dejar de ser lo que fue en términos políticos, siempre tuvo buenas relaciones de este lado. Entonces eso ha facilitado todo el proceso. En el caso de La Vega, yo quiero hacer la siguiente reflexión. Nosotros no tenemos 20 años ya, ¿no es verdad? Y a nosotros no pueden meter gato por liebre. Yo lo que le digo a los compañeros es que si Luis tiene 71, no hay razón para que el senador no tenga 71. Porque se presume que en la lógica de elección, en La Vega no hay una cultura de fragmentar el voto. Y le hice 2 advertencias ayer en la asamblea. Primero, que yo sé que en los pueblos hay relaciones primarias. Que los compañeros nuestros del PRM y de los partidos aliados, que tienen sus amigos en otro partido, como lo tengo yo, en estos días no se junten con ellos para que no construyan ningún nivel de sospecha. Y en ese mismo orden, en el caso específico de La Vega, casi 40% de la gente nuestra que está en el padrón no votó. Lo que hay que entusiasmarla. Que aún ¿qué me dice con el 80%? Con el 40% de gente que está registrada en el padrón no votó. Entonces tenemos que hacer un trabajo en esta dirección. En el caso específico de esa senaduría, no hay duda de que si Kelvin es el innegable dirigente de mayor fortaleza electoral en el casco urbano, donde el 64% de los votos, él tiene que trasladar eso en favor del gordito de oro, como le decimos nosotros. Y en el caso específico de demarcaciones tan importantes como Jarabacoa, donde Ramón Rogelio siempre ha sido muy fuerte. Ayer, por ejemplo, en Constanza, a las 7 de la noche hubo una reunión importantísima donde Kiko Martí y toda la estructura del partido dijo que sí iba a activar a favor de Ramón Rogelio. Y en el caso de la Sabina y Tireo tenemos que hacer un esfuerzo importante. Ganamos Sabina, perdimos Tireo y yo apelo a la buena voluntad de los compañeros de no meternos gato por liebre y decirle que no, que Luis tiene 70, pero Ramón Rogelio no. Yo no tengo dudas que con el aparato partidario nosotros vamos a ganar La Vega también. Toda esta transitoriedad del escenario electoral 2024
pensando en lo que es el sistema de partidos y la democracia dominicana, miramos el entorno y asusta ver países en los que está la inestabilidad. Conlleva todo esto, inversión extranjera, turistas, todo lo que significa, ¿verdad? El valor de la democracia. Las cosas que están pasando, el concepto de cisne negro, impensable, que fulano pasó a tal partido, que fulano estaba antes allí y ahora de repente en una amanecida, en una madrugada, llegó a otro lugar. Todo esto, ¿qué te da que está pasando en el sistema político dominicano? El uso de recursos, acusaciones y contraacusaciones. ¿Marchamos bien en términos del concepto del ejercicio partidario? Que responde a la pregunta, Guido, permíteme brindarte un café a Santo Domingo, sí, por favor, una tacita que esté calientico ahora temprano. Lo anuncio aquí. Yo voy a publicar el 26 de julio un libro que lo había postergado y Roberto Casá casi me obliga a publicarlo, que se llama La Transición Democrática Electoral de la República Dominicana 1966-1996, y la llegada de Balaguer y la llegada de Leonel Fernández. Hago esto como punto de referencia porque a veces el calor de la política no nos permite hacer una reflexión sobre el modelo partidario. Aquí el sistema político ha hecho metástasis, eso es innegable. Inclusive los partidos políticos que desde mi punto de vista van a generar mayor nivel de simpatía, ambos son el resultado de fraccionamientos de la raíz partidaria. Frente a eso, en América Latina ha existido en los últimos 20 años un ambiente de resquebrajamiento de los partidos tradicionales. Pasó en el PRI, pasó en el APRA, y por qué no decirlo, Acción Democrática y COPEI, sus incapacidades parieron lo que fue Chávez. Y frente a esos acontecimientos, a veces nosotros aquí en los partidos políticos no reflexionamos de la mejor manera posible. Yo repito una frase de los mexicanos, yo digo que el que se mueve mucho no sale en la foto. Entonces aquí ese cruce constante de militancias políticas genera la idea de que todos somos iguales. Entonces, los grandes líderes políticos del país, Peña, Bosch y Balaguer, con sus virtudes y defectos, más virtudes que defectos, deslindaban los campos. Aquí todos nos parecemos. Tú pones a un candidato a senador de la Fuerza del Pueblo, del PLD o del PRM y evidentemente no tiene rasgos distintivos y eso es malo para el sistema político. En ese mismo orden, yo creo que en la República Dominicana hay mucha gente que como la competencia política no tiene carga ideológica, se suma en función de otra clase de intereses. Y yo he dicho lo siguiente, el que apuesta solo a la fuerza de los recursos del clientelismo nunca alcanza el éxito. Yo no conozco un dirigente político exitoso en los últimos 20 años, desde el punto de vista presidencial, que haya ganado solo porque tiene recursos. Yo siempre le martillo a los compañeros diciéndole que Luis no ganó en el 20 por recursos. Luis ganó porque había un hastío ciudadano respecto al tema de los largos años de gobierno del PLD. Y frente a eso, yo estoy abriendo las compuertas de participación de todo el mundo que quiera venir, que venga, porque hay que ganar. Pero evidentemente, después que pasen las elecciones, hay que hacer una reflexión en dos direcciones. ¿Cuál es el modelo de partido que queremos? Y sobre todo las cosas, ¿qué vamos a hacer con la mayoría que la sociedad dominicana nos va a dar en este proceso? ¿El libro cómo se llama? Escúchame, ¿el libro cómo se llama? Se llama La Transición Democrática Electoral en la República Dominicana. Okay. ¿Cómo tú valoras el trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral para montar el evento del 19? Tú sabes que yo en esa materia de la Junta Central Electoral soy una persona recusable. Yo tengo una relación de amistad, afecto y consideración con el presidente de la Junta. Somos amigos hace muchos años, impartíamos docencia juntos. Pienso que él es un ciudadano ejemplar, que tiene una conducta correcta. La mayoría de los titulares de los organismos en este país fueron infectados por la práctica política. Yo creo que la partidización de las instituciones no ha sido buena ni favorable. En el caso de la Junta Central Electoral, ellos están haciendo la tarea. Todos ellos no tienen simpatías formales con los partidos políticos. Yo lamento que un dirigente político y candidato presidencial haya dicho que la Junta está de rodillas a la voluntad del gobierno. No creo que sea así. En el caso específico, yo solo quiero recordar que en otras oportunidades, personas que encabezaron instancias electorales salieron de la instancia electoral a la militancia política. Y yo puedo garantizar, no porque lo he conversado con él, porque por distancias y por ética he mantenido distancia, pero yo nunca me imaginaría al actual presidente de la Junta Central Electoral en los próximos 4 años siendo un activista político. O sea, mira, aquí hay una tendencia histórica de querer cargarle la culpa al árbitro. Y yo creo que no. Yo creo que hay que dejar que la Junta Central Electoral haga su trabajo. Ellos han tomado las precauciones del lugar. Qué bueno que hicieron la advertencia respecto al uso de recursos públicos y de ayuda. Yo soy enemigo de ese modelo clientelista. Pero vamos a darle la oportunidad. Yo pienso que la Junta Central Electoral tiene una buena voluntad, un grupo de hombres y mujeres en capacidad de hacer las cosas correctamente. Hay muchos, Guido, internamente, o sea, muchos candidatos
o posibles, ¿no?, a futuro, a partir del 2028 en su organización, hombres y mujeres con muchísimas capacidades, pero posiblemente eso dependa de lo que pase en este cuatrienio, partiendo de lo que dicen las encuestas, de que el PRM continuará 4 años más. ¿Cómo se supone que deben manejar la situación partiendo de lo que vemos que pasó recientemente con el PLD, su manejo, posiblemente la falta de ese contrapeso que ustedes no tengan, partiendo, ¿no?, llevándonos a las encuestas, de lo que dicen las encuestas, tanto en el aspecto presidencial como congresional? ¿Cómo manejar esa situación interna sin quizás tener una oposición tan firme o cohesionada y ustedes teniendo posiblemente una mayoría absoluta? Mira, hay mayorías que contaminan, porque hacen perder las perspectivas. Y en la historia política reciente en el país, cada vez que la sociedad le ha dado mayoría a un sector, también el péndulo viene en vía contraria cuando nos hacen las cosas correctamente. En el caso específico de mi partido, yo no soy tan inteligente como el resto. Yo nunca coloco la carreta por delante de los bueyes. En la lógica política, nosotros tenemos que apostar a una victoria para usar esa mayoría en función de las reformas pendientes que están en la sociedad dominicana. Y yo lo quiero decir, yo siempre he tenido un sentido crítico, nosotros no podemos ser atropellantes con los sectores que competimos, porque al final de la jornada para las reformas pendientes lo necesitamos. Tú no puedes darle una nalgada a la persona y después ponerle mentol, eso no es bueno en política. Hay que hacer un ejercicio de mayoría con respeto y consideración. En el caso de las competencias internas en el partido, mira, yo lo he conversado con el presidente, esa es la verdad. Y lo que uno habla con un presidente nunca lo dice. Ahora, mi consideración es la siguiente. Los primeros 2 años, no hay que hablar de otra cosa que no sea consolidar la gestión. Cualquier proyecto en términos presidenciales, que se abran las compuertas de la participación en diciembre del 26, porque la sociedad dominicana no va a perdonar que generándonos una mayoría comencemos con esa locura y turba multa de aspiraciones. Y quiero decir lo siguiente, la gente no puede seguir confundiendo presupuesto con liderazgo. Un político no se hace presidenciable por la fuerza de la clientela. Un político se hace presidenciable por el impacto que tiene en la sociedad, por su capacidad de transformar cosas y generar los resultados de simpatía innegablemente. Mira, yo no creo que la política sea un acto intelectual. Yo pienso que hay requerimientos que son indispensables para la actividad política. La aspiración presidencial en países como los nuestros no puede estar arrabalizada. O sea, todo el mundo puede aspirar, pero todo el mundo no tiene condiciones. Tú colocas a la mayoría de gente en este país, no hablo de mi partido, de la sociedad en términos generales, y tú le dices estabilidad macroeconómica, calidad en el gasto, inversión extranjera, relaciones con Haití, inequidad social, y no tienen dominio temático. Entonces, la sociedad tiene una capacidad para observar eso. Por ejemplo, el país vio un candidato presidencial en 2 direcciones. Yo siempre respeto a las personas que han pasado mejor vida, pero aquí hubo un político exitoso en su demarcación que cuando constituyó una candidatura presidencial repartía pollo y huevo, porque él no tenía la capacidad de establecer las propuestas que el país quería. Entonces, hay temas que son indispensables para el dominio temático. Otro candidato presidencial con muchísimas posibilidades dijo que el éxito era llegar a Puerto Plata, porque si tú te detenías en Bonao, tú eras exitoso. Es decir, y más ahora que se abrieron las compuertas de un debate político. O sea, ya nadie en mi partido ni en la sociedad puede resistirse a un debate. A mis compañeros, que vamos a hacer un buen gobierno, que todos nos consolidemos alrededor de las políticas públicas que se diseñen y eso dejarlo para después. Tú como aspirante, que fuiste en el 24, evidentemente tienes tu proyecto para volverte a presentar en el 28, para presidir la República. Compañeros que competirán contigo están en el gobierno, muchos de ellos, y tienen proyectos. ¿Tú piensas ir al gobierno? ¿Contemplas la posibilidad de acceder al gabinete a partir del 20 de agosto, si como todas las encuestas dicen Luis renueva mandato? ¿O prefieres mantenerte en tu proyecto político y tal vez pedir al presidente que a los que están ahí que también dejen el cargo? Mira, lo primero es que yo no creo honesto aspirar desde un ministerio o una dirección. Por eso yo he dicho que todo el mundo tiene que esperar hasta diciembre del 26. Eso no es honesto, eso no es transparente. La sociedad no le paga a los funcionarios para que utilicen la posición hacia una aspiración. Pero al final usted sabe que no es seguido. Bueno, pero nadie, mira, vamos a hacer un recuento rápido. Leonel Fernández nunca tuvo un cargo antes de llegar a ser presidente de la República. Danilo se fue 7 años antes. Hipólito duró 20 años para volver a ser figura presidencial. Y Luis no ocupó ningún cargo. Sí. El que conecta el presupuesto con el éxito presidencial anda vuelto loco. Pero en ese mismo orden,
en términos de mi participación en el gobierno. Yo en estos 4 años le dije a todo el mundo que yo no quería participar en el gobierno, pero lo dije. Yo no he conversado con el presidente de la República respecto a ese tema, de verdad. No he hablado porque tampoco voy a venir de hipócrita a decir una cosa por la otra. Nosotros nunca hicimos otra cosa que no sea darme la responsabilidad de las 5 provincias. Ahora, yo tengo una visión de carácter social que el país la conoce perfectamente. Yo pienso que este tiene que ser un gobierno que compense aspectos de carácter social y que la democracia dominicana puede seguir siendo un modelo que concentra riqueza y éxito en pocas manos cuando el resto no genera los resultados que las aspiraciones ciudadanas requieren. Yo por eso voy a empujar hacia lo interno de mi partido una visión de carácter social, porque pienso que el gobierno tiene cosas importantes que exhibir. Por ejemplo, si yo voy caminando en la Sabina y veo que el sistema de transporte público recoge a los infelices y lo lleva de la escuela a su casa, para mí eso es importante. Cuando yo veo que Senasa amplía su cobertura, que hay 2 millones de personas bajo la sombrilla de Senasa, yo pienso que eso es importante. Y yo en el gobierno o en el partido voy a hacer un esfuerzo en esa dirección. Guido, muchísimas gracias. Éxito en tus responsabilidades. Y bueno, éxito también en tu proyecto y sabes que estamos aquí siempre dispuestos a recibirte, eres un amigo que apreciamos mucho. Gracias. Éxito y gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Mañana nos reencontramos aquí a partir de las 5.